Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda mesa de este cuarto foro Dios, Pensamiento, Cultura, que nos reúne con el tema, esta segunda mesa, vida, muerte y Dios en el pensar. Como hicimos en la primera, muy brevemente vamos a presentar a los panelistas. Leonardo Guzmán, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con especialización en Jurisprudencia y Filosofía del Derecho. Fue ministro de Educación y Cultura y fue director del periódico El Día. Es columnista en el diario El País. Nicolás Guigú es doctor en Antropología por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, licenciado en Antropología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República y licenciado en Bellas Artes, también por la Universidad de la República. Es profesor titular en la Facultad de Información y Comunicaciones de la Universidad de la República y dirigió el Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Juan José García es doctor y licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Argentina. Actualmente es profesor estable de la Facultad de Teología del Uruguay y asesor académico de la Academia de Líderes Católicos. Se desempeñó muchos años en el área del comportamiento humano en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, de la que fue decano. Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, obispo emérito de la Diócesis de Canelones, es doctor en Teología por la Facultad de Teología de San Miguel de Buenos Aires, licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor del Instituto Teológico y luego Facultad de Teología del Uruguay desde el año 1973, de la que fue también rector. Actualmente preside la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Le damos entonces la palabra al doctor Leonardo Guzmán. Tiene sus 20 minutos. Muchas gracias por la invitación. En realidad estamos en un ambiente íntimo y al mismo tiempo abierto, donde nada de lo que tenemos alrededor se vincula con esto que a nosotros se nos plantea como título abstracto. Y venimos a hablar del pensamiento, de la vida, la muerte y Dios. Acá, sí, también acá, porque en este lugar, igual que en todos los lugares, se nos plantean las preguntas, las inquietudes, las ambiciones y las angustias que se le dan al ser humano en todos lados, al ser humano universal. Me permito decir esta expresión, el ser humano universal. La pregunta es, ¿cómo vivir a Dios desde la vida y la muerte a través del pensamiento? Enseguida uno se pregunta, ¿pero qué pensamiento? Porque hay un pensamiento intelectual, elaborado, con palabras esdrújulas de origen griego, que puede tener validez y decir verdades, pero que no es el pensamiento común, es pensamiento para pocos. Y hay otro pensamiento, el de la doxa, el común de la gente, que va, viene, evoluciona, involuciona, flota y forma conceptos comunes que hasta definen nacionalidades. He preferido detenerme en este segundo concepto de el pensamiento, es decir, ¿cómo es el pensamiento común aquí y ahora en el Uruguay? En el Uruguay y su barrio intelectual, su barrio personal, su barrio íntimo, no intelectual en el sentido de diferenciación de unos intelectuales y otros ajenos a la intelectualidad, porque la luz del entendimiento la tenemos todos
y por tanto esa diferencia es mucho más una diferencia para clasificar y separar indebidamente que una diferencia justificable. Digo que he preferido detenerme en cómo es en el pensamiento efectivo actual la vigencia de la idea de Dios, el interés por los temas relativos a Dios y cómo es el modo de abordar estas cuestiones en los tiempos que corren en el Uruguay que vivimos. Empiezo por decir que el Uruguay, sin necesidad de estadísticas, porque además estos temas son cuestión de verdad y falsedad, o falsedad, no cuestión de estadística. Empiezo por decir que en el Uruguay uno andando un poquito nomás, ve clarísimo que el país no es predominantemente católico, no es arrolladoramente católico. El Uruguay no es necesariamente cristiano, pero el Uruguay no es mayoritariamente ateo. Hay una ambición, un interés, una angustia por lo absoluto. Hay aquello que Frankl llama la presencia ignorada de Dios. Hay muchos enfoques correlativos a una fe auténtica. Desde luego, las distintas denominaciones cristianas, entendiendo por tales las de las tradiciones evangélicas, con sus variaciones, y bueno, lo que pueda haber llegado acá del mundo ortodoxo o de regiones que no son afines a nuestra cultura. Pero no computo entre ellas los casos en que se plantean ya no religiones, sino atentados contra la fe pública, atentados contra el sentido común y extorsiones delictivas a través de festival de milagros y pare de sufrir y cosas por ese estilo. Eso no lo computo. Pero hay sí en la gente una cierta fe genérica, una fe afín a los mandamientos, afín a un modo ordenado y hasta lógico que cuando falta, que en esta época, desde hace años falta mucho, se extraña por los pensantes y se intuye que falta hasta por los que no tienen suficiente formación o educación. En ese orden, nosotros tenemos que hacer una especial reverencia a los orígenes hasta de nuestros conflictos entre católicos y anticatólicos. ¿Por qué reverencia? Porque en el origen de esos conflictos, que podemos situar con certidumbre allá por el año 1870, hubo una contraposición clara entre religiosos e institucionales católicos y opositores al catolicismo, que algunos de ellos se definieron hasta como opositores directamente a los frailes, como se decía en términos casi despectivos. Eso fue patente y naturalmente recuerdo que un historiador católico como era H.D., el hermano Damasceno, escribía en lo que fue, con referencia a la etapa de José Valle Ordóñez, que fue fruto de aquellas inquietudes que él vivió de muy muchacho en los años 70
y que desarrolló a partir de los años 80. Bueno, escribía en la historia nacional clásica que el vallismo era gobierno omnímodo y ateo. Pues bien, la tesis de que el vallismo era omnímodo y ateo se repitió, hizo camino y fue alimentada por el hecho de que hubo costados del pensamiento vallista en los cuales germinó una semilla de materialismo, proveniente quizá del costado materialista que tuvo la enciclopedia y alimentada por el ingreso al Uruguay del positivismo. Tanto germinó que eso determinó o provocó que en la gran síntesis que se publica en Vida de Valle y Ordóñez sobre el pensamiento que lo inspiró, que es el libro Valle y el vallismo, escrito por los doctores Roberto Giudici y Efraín González Consi, con los cuales la vida me hizo el honor de ser amigo y hasta recibir sus confidencias. En esa gran síntesis se afirmó rotundamente que Valle era positivista. Ocurre que, allá por el año 1951, el doctor Arturo Ardao, eminente profesor de filosofía, demostró que en el Uruguay había existido en los años 70 una polémica de católicos y no católicos que tenían en común la actitud espiritualista. Dicho de otro modo, creían en el albedrío, creían en la prioridad del espíritu, creían algunas de las cosas que luego iban a defender en países con polémica como Francia, hombres de la estatura de Maritain o hombres de la estatura de Gabriel Marcel. Bueno, esa demostración de Ardao motivó una polémica periodística. A raíz de la polémica periodística, el doctor Ardao publicó un segundo libro, allá por 1952-53, en la cual demostró, con documentos en la mano, que el señor Valle y Ordóñez no era ateo y que el señor Valle y Ordóñez no era positivista. Más aún que criticaba el positivismo. Es cierto que había ido a clases de algún profesor positivista en su breve estada en Francia siendo joven, pero no es cierto que tuviera una actitud positivista. Y yo agrego, tampoco es cierto que tuviera una base materialista. El doctor Ardao publica ese libro muy fundado en muchas citas y muchos documentos, y después de haber hablado personalmente con familiares directos del señor Valle y Ordóñez y con los autores del libro Valle y el vallismo, Giudici y González Consi. En esos diálogos pudo confirmar la actitud interior, la vida interior y la certidumbre de que en el fundador de esa corriente que se ha tenido siempre o se tuvo por años, por omnímoda y atea, bueno, en realidad el ateísmo no estaba. Sospecho que en nuestro país hasta hoy sucede algo parecido. Por razón de convicciones en la vida práctica como abogado, suelo hablar con la gente de qué valores religiosos cultiva o no. Lo considero obligado en el mismo sentido en que entiendo que la logoterapia de Frankl no es una logoterapia, sino una filosofía de vida. Creo que uno termina entendiéndose sabiendo de dónde viene el otro, entre otras cosas para que no le metan
programas que uno no conoce sus fundamentos. Es muy frecuente escuchar: yo creo en Dios, yo hablo con Dios, yo pienso en la esencia de las cosas, aun cuando no voy a la iglesia. Por lo cual, si tenemos que hablar del estado de ánimo actual, diría que hay en las generaciones adultas una presencia por momentos ignorada, por momentos activa. Sí tenemos que reconocer que hablar de este tema no está de moda. Hablar de este tema no lo invita a la gente. Y si uno intenta en un lugar abierto, dice: sobre esas cosas no vamos a discutir. Con lo cual estamos haciendo un uso indebido, desorientado de la libertad. Porque la libertad no consiste en vos decir lo que quieras, que yo digo lo que quiero, yo no te escucho a ti, tú no me escuchas a mí. Si te tengo que refutar, mejor te insulto, y si no te insulto, te ignoro. No. La libertad, en el sentido de libertad creadora, como la enseñó un grande como fue Alejandro Korn, bueno, la libertad requiere que alguien recuerde que no es solo un principio para convivir y yuxtaponerse, estar uno al lado del otro, sino que es un método para ir trabajando hacia la verdad, cumpliendo la finalidad para la cual la creación nos dio el albedrío. Eso dolorosamente no está siendo enseñado en cantidad suficiente, y mucho me temo que por mucho que se zarandea de ida y vuelta una reforma educativa, no se repare en que lo primero que hay que hacer es volver a enseñar a pensar. Porque nuestro país ha ido adaptando su modo interno de vida a costumbres internacionales por las cuales nos llega pensamiento hecho. Y un pueblo que no arma su propia filosofía, que no tiene su propia mirada sobre el mundo, que no tiene una Weltanschauung propia, es un pueblo que no va a construir una identidad duradera. Nosotros sabemos que los temas de Dios no tienen hoy un lugar en la vida institucional. Y hasta duele ver que por esa causa no solo hay quienes se han negado a aceptar la legitimidad de las meditaciones metafísicas o teológicas, sino que unos pasos más adelante llegan a negarse a reconocerle entidad al propio ser humano. Ahora vamos en eso. Vamos en que podemos discutir del aborto, o podemos discutir de la eutanasia, que termina convirtiendo al curador de la salud y al combatiente contra el dolor en el decisor sobre la interrupción de la vida, y en el hombre que, sin tener ninguna responsabilidad filosófica, puede subir el pulgar o bajar el pulgar a destino ajeno. Le da todas las vueltas procedimentales que quiera. Comprenderán que, como abogado y en presencia tan luego de un distinguido ministro del Tribunal de Apelaciones, no puedo creer que todo se pueda resolver en cuestiones procesales. El derecho es mucho más que procedimiento, el derecho es sustancia. Y entra en juego la sustancia de lo humano, nada menos que en este tema, en temas de esta naturaleza,
sin que se le mueva mucho el alma a aquellos que empezaron por negarse a hablar de temas religiosos o de temas metafísicos, siguieron por acallar las inquietudes en ese plano y terminaron por amputar esa temática de la convivencia pública. Debo decir que yo, que me formé en escuela laica y que sigo siendo un admirador y seguidor de algunas tesis fundamentales del señor José Valle y Ordóñez, me niego a aceptar que la laicidad sea silenciamiento de lo religioso. Prefiero ver lo religioso bullendo en la vida y en las calles, porque si la religión es auténtica, ya sea como práctica institucional o ya sea como fervor íntimo a lo unamuno, la religión no puede confinarse exclusivamente en el fuero interno del templo o en el rincón de la casa íntima del hogar. La religión tiene que tener su vigencia externa, porque si el hombre está bien hecho y es uno y quiere ser uno con la unidad general, pues Señor, lo que no puede hacerse es silenciarla y llamar a la gente a que lleve por dentro, en el pecho, algo que no pueda expresarse hacia afuera. Al principio dije que me animaba a hablar de la expresión humanidad. Es hora de que nosotros recuperemos la noción de que hay algo de universal que nos une a todos. La condición humana no es solo el producto de cruzas económicas, circunstancias genéticas, raciales, herencias. No. Nosotros somos, además, un espíritu que tiene que elevarse hacia lo alto y que tiene que dialogar con lo alto, subiendo por unas laderas o por otras laderas, andando por Santiago de Compostela o andando por los rincones más íntimos y desolados de lugares ignotos. Nosotros tenemos eso como condición común. Es un poco aquello de San Pablo en la epístola a los Efesios, donde dice: yo que estoy preso por ustedes, los gentiles, sabed que Dios me dio un mensaje, que la humanidad es una sola. Si ese mensaje hoy se llama Carta de las Naciones Unidas, se llama pactos internacionales, si ese mensaje se trasunta hoy en derecho positivo, no olvidemos el origen de ese mensaje. No queramos hacer derecho, economía, vida sin conciencia de la condición humana. Sí, la gran revelación de que ahí habla en esa carta, esa epístola San Pablo, es que hay una humanidad universal. Rescatemos esa humanidad universal y recordemos que en este Río de la Plata, especialmente en el Uruguay, pero también del lado argentino, quisimos ser el gran entendimiento, el territorio del gran encuentro de las culturas, y supimos serlo muchas veces. Por eso hoy, en lugar de hablar de grieta, tendríamos que volver a elevar la mirada, cada uno desde su lugar, en la búsqueda de que la sabiduría eterna encarne en nosotros y que los ratos, los minutos implacables con que se compone nuestra vida sean realmente minutos donde la muerte
no sea temida, porque sea aceptada como un regreso a la eternidad, después que se termina el pedazo individual de eternidad que nos es prestado por unos pocos ratos. Gracias por su atención. Agradecemos al doctor Leonardo Guzmán y le damos la palabra al doctor Nicolás Guigú, que tiene sus 10 minutos. 10 minutos son. Bueno. Bien, bueno, buenas noches. En primer lugar quería agradecerles la invitación para un tema que nunca me habían invitado a conversar y a dialogar. Sí, de temas parientes, pero no de algo, de una dimensión tan central como Dios y el pensamiento, o el pensamiento de Dios, que en realidad es, y sobre todo justamente reflexionando desde el Uruguay, uno de los 4 países más laicos del mundo, bueno, no es tan fácil, ¿sí? Yo creo que hay una cuestión compleja que se va dando en la modernidad occidental y también en la modernidad nuestra, que tiene que ver con la separación de parte del pensamiento humano de cualquier matriz divina. Y ese proceso, que se llama en el campo de las ciencias sociales como desencantamiento del mundo, el mundo empieza a desencantarse, las religiones pierden el espacio central de construcción del mundo social, ¿sí? Y bueno, ese desencantamiento va construyendo o aspira o se basa en un tipo de racionalidad mucho más mundana, ¿sí? Y que trata de eliminar cualquier vínculo con cualquier espacio de trascendentalidad o vinculado a lo divino o a una experiencia mística, religiosa o de cualquier orden, ¿sí? O sea, el pensamiento de la modernidad, que en realidad no es el pensamiento occidental. Yo he escrito sobre esto porque en general se habla del occidente y en realidad hay varios occidentes, claramente. Bueno, pero ese occidente triunfante, luminoso de la modernidad, que basado o que prometía estar basado en cierta racionalidad, se va expandiendo por el mundo, y vinculado a una cantidad de procesos sociales, económicos, políticos, culturales, educativos, hace que las maneras de pensar el mundo, al menos en espacios occidentalizados, como es el caso de las Américas, claramente hay toda una dimensión del pensamiento que está desvinculado con cualquier dimensión divina. Es decir, hay una suerte de humanización y de antropocentrismo, de configuración antropocéntrica en el pensamiento occidental, en la cual el ser humano es el sujeto y objeto de pensamiento. No hay Dios, no hay divinidad, no hay trascendentalidad. Y eso, que en algunos aspectos, digamos, la pérdida de ciertas tutelas fue fundamental, no por una cuestión de creencias, sino por, digamos, los conflictos institucionales que se dan a lo largo de la historia humana. Si bien pudo haber tenido algunas ventajas relativas históricas, de hecho, en la contemporaneidad lo que tenemos es un pensamiento desencantado que mayoritariamente no logra producir sentido para la humanidad. Por eso, por ejemplo, en el caso de Occidente es muy claro el aumento año a año de la tasa de suicidio. No es algo que se mantenga estable, aumenta, año a año aumenta. Y bueno, digamos, el Uruguay como país peculiar, muy peculiar y muy singular en el espacio latinoamericano, con un porcentaje importante de ateos y agnósticos, el más alto de América Latina, aunque también un porcentaje muy alto de católicos y otras religiones, y un fenómeno nuevo que es muy interesante y que es propio de las sociedades occidentalizadas y de Occidente, aunque se da también en partes de Oriente, tiene que ver con la búsqueda propia de Dios, es decir, ya no una búsqueda mediada por instituciones o por tradiciones, sino una búsqueda desesperada del sentido, una búsqueda desesperada de Dios, por la cual las nuevas generaciones
ingresan a diversas corrientes, búsquedas, cultos, en fin, formas de esoterismo, etcétera, etcétera, pero que en el fondo lo que están tratando es de responderse o buscar la respuesta a una cantidad de preguntas que la sociedad no le ofreció ni la pregunta ni la respuesta, justamente por ser una sociedad desencantada. Entonces, en realidad, en este momento estamos viviendo un reencantamiento del mundo, lo cual no quiere decir que estemos viviendo una recristianización del mundo, ni tampoco una recatolización. Eso es importante de saber, y sobre todo que los católicos y las católicas lo tengan muy claro. La coyuntura religiosa, digamos, en la cultura occidental y países occidentales es una vuelta a lo religioso desinstitucionalizado, una vuelta a Dios, a los dioses, a diferentes, y una heterogeneidad de creencias impresionantes, pero no una vuelta al cristianismo. En algunos casos sí, hay una vuelta a algunos cristianismos y a algunas corrientes del catolicismo. ¿Sí? ¿A qué corrientes del catolicismo? Bueno, eso es interesante también pensar, las cuales son, bueno, obviamente los carismáticos como los pentecostales tienen toda esa dimensión corporal de la divinidad, y eso tiene una atracción muy fuerte, pero también está pasando en el caso del catolicismo que aquellas corrientes que han sido más renuentes a la modernidad y de alguna manera la mundanización dentro del propio catolicismo, se vuelven corrientes que empiezan a tener peso, relevancia, y que empiezan a ser observadas con interés por la gente. Y eso es toda una cantidad de preguntas que a los que investigamos estos temas nos llaman mucho la atención. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso del catolicismo y de otros monoteísmos, pero pensando en el catolicismo, por qué determinadas corrientes que, digamos, han albergado más las tradiciones más clásicas, digamos, dentro de la Iglesia, resultan tan atractivas en este siglo XXI tan particular, ¿no? Son cuestiones para pensar. Pero bueno, en fin, una tentativa de reencantamiento del pensamiento, que también yo creo que tiene que ver con muchos avances de la ciencia. Así que de alguna manera en determinadas áreas de punta la ciencia nos coloca ante situaciones que de alguna manera empieza a dialogar con mucho fervor con la teología, ¿sí? Y también el hecho que, no como en otra etapa de la modernidad, la relación entre ciencia y religión es mucho más porosa, es mucho más abierta, hay muchísima cantidad de creyentes en el campo científico, católicos, budistas, musulmanes, judíos, bueno, en fin, de diferentes religiones, y eso hace también que el diálogo tenga otras características. Yo creo que es mucho más fácil, inclusive en Uruguay, hablar de estos temas de pensamiento y Dios, ¿no? Y también cuáles son los límites de un pensamiento desencantado, ¿sí? No lo digo solo en términos de reflexión, sino justamente de vida cotidiana, de estar en el mundo. Porque ¿qué pasa? En Uruguay también pasa el resto, digamos, pasan situaciones muy parecidas a las que pasan en otros países occidentales o occidentalizados, que tienen que ver con la pérdida constante de sentido, justamente esa desreligiosización. Ese proceso de desencantamiento no necesariamente lleva a mejores condiciones de vida, en muchos casos las empeora. Y bueno, también para el caso de Uruguay, el hecho de ser el país que se mata más gente de toda América Latina en este momento y rankear a nivel internacional es un indicador muy claro que ciertas formas de ateísmo, agnosticismo y ciertas formas radicales de secularización, si no están acompañadas de otros procesos, en realidad generan vacíos de sentido. Yo creo que, no sé, la otra vez en una clase estaba hablando del ateísmo. Y yo dije, pero los ateos son gente muy valiente, porque yo en realidad cuando veo formas de ateísmo y enunciada, digo, bueno, estas personas tienen una creencia, tienen una convicción. Pero ¿qué pasa? Nos enfrentamos a los agnosticismos y ateísmos que son producto de la negligencia, de la ausencia de compromiso, de la pereza mental y espiritual y psíquica y simbólica. Y eso, en realidad, esas formas de ateísmo son muy frágiles. Yo siempre digo, son los ateos que suben a un avión y cuando se empieza a mover empiezan a rezar, ¿no? Ateos de pacotilla. Pero aparte de eso, digamos, no son generadores de sentido en términos sociales. Y eso genera desequilibrios y fragilidades en sociedades como la nuestra, que tienen que pensar el lugar de lo sagrado de nuevo, sin duda, con muchas formas, con muchas posibilidades, pero sí esa idea tan moderna de que la ausencia de lo sagrado era un indicador
de una civilización más avanzada, lo que vemos empíricamente que es el indicador de sociedades que pierden su sentido y no están en condiciones de generar otros. Y esa es la gran desazón de Occidente y la gran desazón de todos estos países occidentalizados, vinculada al mismo tiempo a una desesperación espiritual y existencial que le hace entrar a un mercado de creencias religioso, esotérico, vuelvo a insistir, porque las nuevas generaciones el esoterismo occidental tienen mucha prédica y mucha seducción. Bueno, en fin, los mil y un caminos para de alguna manera revincularse a ese espacio sagrado, ¿no? Esa sería mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, doctor Guigú. Le damos la palabra al doctor Juan José García. Tiene sus 10 minutos. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y comienzo haciendo declaración de un fracaso, porque cuando me dijo Monseñor Sanguinetti hablar de Dios, bueno, de la vida, la muerte y Dios en el pensamiento, inmediatamente se me vino a la cabeza una cita de Hannah Arendt, autora que he leído mucho, y además con la música de fondo del debate sobre la eutanasia, y esa cita de Hannah Arendt dice: cuando los hombres pierden de vista que después de esta vida hay otra vida y previa a esa vida hay un juicio, se puede esperar cualquier cosa, que hagan cualquier cosa. Me pareció fantástica. Y además enriquecía esa afirmación diciendo, por eso Platón estaba tan ocupado de reivindicar esa segunda vida para de algún modo controlar el comportamiento de los ciudadanos, porque si los ciudadanos tenían conciencia de que había otra vida y había un juicio, se iban a cuidar bastante de comportarse de un modo acorde a lo humano. ¿Cuál fue el problema? No encontré la cita. La busqué. Bueno, le escribió un colega, digo, ¿dónde está? Me parece que está en Vida del Espíritu. No, no está en Vida del Espíritu. Orígenes del totalitarismo, porque claro, ella lo aplica mucho al totalitarismo. ¿Qué podemos esperar? Entonces dije, bueno, no puedo ir sin la cita y hablar de Hannah Arendt. Entonces acudí ante tamaño, claro, y tamaño en el pensamiento, la vida, la muerte, Dios en el pensamiento, digo, bueno, un tamaño planetario de tema. Entonces voy a acudir al filósofo que sí conozco y que me sé bastante la cita. Y este filósofo que además pega mucho con el Club Español es José Ortega y Gasset. Quizá el filósofo que yo más admiro, quizá con el que más sintonizo, y que además es un hombre que ha estado aquí, en Uruguay, en Argentina varias veces, bueno, en Chile también, y que me parece estupendo su pensamiento, su filosofía, porque para mí el gran desafío de la filosofía es no separarse de la vida. Hoy lo decía concretamente Laura, la literatura empieza por la vida y la filosofía empieza y termina por la vida. Es decir, no vivimos para pensar, sino que pensamos para vivir. Y pensamos para vivir porque nos surgen una serie de circunstancias, de inconvenientes, que tenemos que ver qué hacemos. Si no tuviéramos esos inconvenientes, esas circunstancias adversas, Ortega decía, yo soy yo y mi circunstancia, pero añadía, cosa que no se cita muchas veces, y si no salvo esa circunstancia, no me salvo yo. Entonces, si no fuera por eso, nos dedicaríamos a gozar de la vida sin preocuparnos de más. Pero claro, hay una serie de circunstancias adversas que nos llevan a plantearnos qué es lo que tenemos que hacer. Yo había seleccionado 3 citas. De las 3 citas, como no me quiero pasar de los 10 minutos, entonces voy a leer, no sé si 1 o 2. La primera es sobre la vida. El libro que elegí para seleccionar las citas es un libro de la madurez de Ortega, que se llama En torno a Galileo. Él no habla del tema de Galileo, lo que él habla de las crisis que se producen
en la historia de la civilización cuando una creencia se sustituye por otra. Entonces, este libro en torno a Galileo son unas conferencias que él dio, un curso que él dio en el año 33, que además su discípula María Zambrano las recopiló, bueno, las transcribió en un diario y ahora han publicado esas cosas que María Zambrano, esos resúmenes que hacían de la conferencia. Ahora, él publica alguna cosa en los años posteriores, pero mínimos, y recién aparecen en el año 47 en la tercera edición de sus obras completas, que fue la edición última antes de morir, que murió en el año 55. Entonces, seleccioné eso porque me parece que es el Ortega Maduro, que recopila todos los temas que ha ido tratando a lo largo de su trayectoria, y porque me parece importante, y en esto coincido con Julián Marías, citar libros que hayan publicado en vida los autores. Julián Marías, en esas columnas que publicaba muchas veces en La Nación, solía decir que él no estaba de acuerdo con eso de publicar todo, porque había cosas que los escritores habían escrito pero para su uso personal, y ahora se publica todo. El otro día estuve asistiendo por Zoom a una defensa de una tesis sobre Heidegger. Bueno, me parece que van en el volumen 60 de Heidegger, pero de Heidegger anotan hasta, no sé, la receta de cocina, publican hasta la receta de cocina de su mujer, todo, absolutamente todo. Lo cual también puede tener sus ventajas, concretamente en Husserl parece que tiene sus ventajas, porque hay un Husserl que no es el que conocemos. De todos modos, yo me atuve a eso porque en las obras completas de Ortega, que es la edición canónica de Taurus, 10 volúmenes, son 6 los de la obra publicada en vida y 4 de lo inédito. Bien, vamos a la cita. Entonces, la cita es sobre la vida, y les aseguro que no me voy a pasar. Consiste el vivir en que el hombre está siempre en una circunstancia que se encuentra de pronto y sin saber cómo sumergido, proyectado en un orbe o contorno incanjeable, en este de ahora. Él solía decir, la vida es ahora. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Lo decían también en la mesa anterior. Para sostenerse en esa circunstancia tiene que hacer siempre algo. Por eso decía que el hombre en cierto modo es un náufrago, que tiene que estar como moviéndose para no hundirse. Pero este quehacer no le es impuesto por la circunstancia, como al gramófono le es impuesto el repertorio de sus discos o al astro la línea de su órbita. El hombre, cada uno, tiene que decidir en cada instante lo que va a hacer, lo que va a hacer en el siguiente. Esta decisión es intransferible, nadie puede sustituirme en la faena de decidir mi vida. Y por eso es la gran responsabilidad. Y parte de esa vida es la muerte, porque forma parte de la vida. Y la muerte es lo que le da seriedad a la vida y lo que hace que la vida, lo decía Ortega, esté llena de... Hagamos cosas que estén llenas de significado. Y el tema de Dios, lo menciono simplemente. Ortega no era creyente. Más aún, en algún congreso que asistí en Madrid, decía uno de los que estaba allí, que solía decir Ortega a la gente que lo conocía, que él era daltónico respecto para el tema de Dios. De todos modos, no fue un hombre cerrado, ni fue un anticatólico. Más aún, cuando se queman los conventos y las iglesias, poco antes de la Guerra Civil Española, él estaba colaborando en un diario, Crisol, y entonces, como ese diario Crisol no dice absolutamente nada del tema, él retira sus colaboraciones porque dice, yo no soy católico, pero tampoco soy anticatólico, entre otras cosas porque no soy anti nada, porque ser anti algo me parece ruin, me parece mezquino. Y al final de su vida, ahí vinieron muchas versiones, pero al final de su vida, su mujer, que era creyente, y a la cual desaconsejaba que fuera a misa y todo lo demás en las cartas cuando él era joven que le escribía, que están publicadas,
entonces su mujer le dice, si quiere que traigan un sacerdote. Y él le dice, mira, siempre he tenido las cosas muy claras, pero en este momento tengo las cosas tan confusas que dejo a tu criterio si traes o no un sacerdote. Y llevó sacerdote, un agustino que estaba muy relacionado con la gente, bueno, con la gente del pensamiento, la gente del arte. Después vinieron las versiones, si se convirtió, si no se convirtió, pero eso es, no sé, son noticias. En el fondo a mí me parece bastante intrascendente, porque lo que importa es lo que pasó entre él y Dios. Y lo que pasó entre él y Dios habrá sido testigo este agustino, que tampoco puede decir nada de lo que pasó, ¿no? De modo que la vida, esa necesidad de tener que hacer algo, de decidir qué es lo que vamos a hacer, la muerte como parte de la vida que le da esa seriedad a la vida, y Dios como ese interrogante, porque evidentemente si yo no hago la vida de un modo caprichoso, y Ortega insistía que la vida no es un capricho y hablaba de ese fondo insobornable y de esa vocación que tiene cada uno y que tiene que descubrir cada uno, si no hay una fuente trascendente, en definitiva no es fácil explicar esto de que la vida es un hacer, es un qué hacer, es un qué hacer en una línea que yo no me he dado a mí mismo, que de algún modo he recibido. Eso era todo lo que les digo, pero esto es muy largo, así que no leo más nada. Muchas gracias, doctor Juan José García, y ahora les damos la palabra para que cierre esta mesa Monseñor Alberto Sanguinetti Montero. Bueno, noches, ya estamos en noches. En mi ponencia propongo al foro, del lado de Dios, por decir así, pero han hablado todos del lado de Dios, pero no partir de una teodicea, de un Dios razonablemente deísta o sostenedor de la moral, a modo kantiano, sino yo voy a partir de la teología cristiana ortodoxa. Digo ortodoxa porque digo para los entendidos, católica, bueno, ortodoxa en sentido propio, en fin, o sea, que mantiene los dogmas de los concilios, etcétera, ¿no? De algún modo me libero del pensamiento dominante en dos puntos. Uno, en cuanto que privilegia la razón científica y aún su utilidad en la ciencia aplicada en desmedro de la filosofía y la teología. Y dos, en la ignorancia y la subvaloración de la razón teológica cristiana ortodoxa y su pertinencia en el pensar y la cultura. Si saliríamos un poquito visto de afuera, es impensable, esto debería ser, que las universidades occidentales no tengan cátedra de teología católica. No digo que tengan que ser creyentes, pero no pueden tener, bueno, y que las universidades católicas les falte también. Es más impensable todavía. Bien, no estoy proponiendo el acto de fe católica, que para la teología es al mismo tiempo don de Dios y un acto libre del hombre y de entrega a Dios. El planteo es mirar las realidades centrales afirmadas por la teología cristiana ortodoxa y considerar su razonabilidad y su aporte a la cultura. Son los fundamentos de la teología como ciencia que dialoga con otras ramas del pensamiento humano y afirma su pertinencia a la cultura. Desde aquí considera la vida y la muerte. Y propongo tres afirmaciones que son las fundamentales. Uno, el ser humano es creado por Dios libremente, es decir, llamado a la existencia como ser espiritual y material, libre e inteligente. Por lo tanto, su vida, su muerte y el sentido de su existencia están referidos al Dios creador. Dos, el testimonio cristiano afirma como una realidad que Jesús resucitó de entre los muertos y que tiene una vida humana superior a esta que conocemos, una propia participación de la divinidad en la humanidad. Tal resurrección muestra que su muerte ha transformado la vida y la muerte. Simbólicamente, la cruz gloriosa, la cruz de oro gemada, que une muerte y vida, reúne la novedad de la victoria sobre la muerte por la misma muerte y la vida triunfante. Y tres, el reconocimiento de la resurrección de Jesús es por el testimonio apostólico. O sea, el aporte cristiano, que es de pensamiento, pero sobre un hecho testificado, que proclama la realidad de lo acontecido y el sentido de la salvación de la vida y la muerte del hombre. A analizarse la verosimilitud y la racionalidad de este testimonio.
Bueno, y a cada una de estas tres afirmaciones, que son la raíz de la cultura católica, a una pequeña ampliación. Uno ve, digamos, el mundo y el hombre creados por Dios. Esta afirmación no puede ni aceptarla ni rechazarla el hombre cuanto científico. O la ciencia con mayúscula, la ciencia, que está personificada de un modo cuasi divino. Porque ésta en su estatuto epistemológico no alcanza la pregunta sobre el ser, ni a lo que sino a lo que aparece y es medible, y sobre todo matemáticamente. Ante la vida y ante la muerte, más allá de la descripción de los fenómenos biológicos y la intervención del hombre en ellos, el pensamiento de la creación al menos es razonable. Al menos es tan razonable como su negación, que deja sin dar razón de la existencia de seres contingentes que por definición no tienen por qué existir y existen, y pasa aún de seres inteligentes y libres. Entonces, la pertinencia del pensamiento de la creación, un pensamiento y una educación abiertos, no dogmáticamente racionalistas o cientifistas, deben al menos reconocer la razonabilidad de la creación y de la referencia al Creador. Esta razón propone la teología cristiana sin modo propio, pero no exclusivo. La comparte con las grandes religiones monoteístas y con otras filosofías. 2. Afirmar la resurrección de Jesús incluye un hecho en el tiempo, por lo tanto cognoscible por testimonio, como es en general los hechos históricos. Y al mismo tiempo la introducción de una nueva dimensión de la existencia humana resucitada, gloriosa, inmortal. Hay herramientas para apreciar si es una fantasía de desequilibrados, que no lo parecen, o de exploradores de sueños, que tampoco lo parecen, o un testimonio de testigos fidedignos, como se estudia todo lo histórico. La razón, en su apertura sin límites a las posibilidades del ser, que no debe limitarla según una razón racionalista, que dice, esto es razonable porque es lo que yo creo. No, eso es lo que usted, hasta donde llega usted a pensar, ¿no? La razón, en su apertura sin límites al ser, reconoce que es posible tanto una vida superior a la terrenal como cuanto que Dios se revele y manifieste. Todo puede revelarse. ¿Por qué no puede revelarse? ¿Por qué le va a poner medidas a Dios? Eso es un abuso. Es irracional afirmar eso. Negarse a estas posibilidades es una estrechez voluntarista, irracional, que pone límites a lo real y a la razón. La teología cristiana propone la consideración de estas dimensiones nuevas, inmensas de la existencia humana, inauguradas por Jesús resucitado, el mismo que habló, convivió, vivió y murió entre nosotros. Desde él, la vida y la muerte adquieren una dignidad y una perspectiva únicas. Y 3, la teología cristiana propone atender el testimonio de los apóstoles, de que Jesús resucitó en una forma de existencia humana superior a lo que normalmente poseemos y experimentamos. Desde el punto de vista antropológico, así como del filosófico y epistemológico, como cultura abierta a la realidad, el testimonio humano es fundamental de la cultura. Porque dice, no, eso es una creencia en un testimonio. Toda la cultura se basa en testimonio. Toda la ciencia, ningún científico hizo todas las experiencias, todos los artes, todo pensamiento, así que el testimonio es fundamento de la cultura y de la vida humana, tanto en las ciencias como en el arte, en el comercio, las relaciones humanas, las relaciones divinas. El pensar cristiano no es producto de un pensamiento de tipo gnóstico, que por unas elucubraciones crea una idea de la existencia del hombre. Y tampoco se trata de una fabulación como la apoteosis o los semidioses. La teología cristiana ortodoxa sobre el testimonio apostólico afirma y propone, no obliga, pero afirma como un hecho real, y se trata de un hombre histórico y de una muerte real. Y ese hombre real lo propone como resucitado, que se impone por su presencia ante los testigos que no lo esperaban ni imaginaban. Otra cosa es creer en él, porque eso es aceptar ya una relación, un sentido. Y una vida superior y divina participada de la humanidad, a la humanidad de Jesús y por él a los demás. La teología cristiana ortodoxa, en su diálogo con la cultura, afirma que son razonables los fundamentos de la vida y el sentido de la muerte del hombre a la luz de la libre creación por Dios y de la resurrección de Jesús y de su muerte. A su vez, los propone como un sentido último de la existencia humana. La aventura humana
vida y muerte se vuelven de profundidades infinitas. Sobre el testimonio apostólico, con el uso de la razón y con la eficacia del actuar, de crear, se ha edificado la teología cristiana ortodoxa. Con esa luz, una multitud de seres humanos sencillos, comunes, ¿okay?, y una gran comunidad de sabios forjaron una respuesta cultural que ha dado y da sentido a la vida y a la muerte del hombre, a su dignidad, a su debilidad y a su esperanza. Y bueno, y volvemos a proponer a los hombres de hoy esas afirmaciones y esa cultura, lo menos tan válida como las otras, y de cierto modo, digo, con una validez histórica y cultural, y que amerita la apertura del mundo intelectual, tanto de las personas comunes como del pensar, digo, cultural. Hasta aquí. Luego de estos interesantes aportes y reflexiones, vamos a abrir el espacio para el intercambio entre los ponentes, si quieren agregar algo, comentar. Qué unidad maravillosa de lo que hemos escuchado. Ha quedado a la vista el cuadro de dificultades para replantear los temas del espíritu en relación con lo absoluto, con lo eterno, con lo que es la inquietud de cada uno frente al dolor, frente a la vida, frente a la muerte. Ha quedado a la vista cómo cambió el modo de mirar del mundo occidental o de distintas regiones del mundo occidental. También ha quedado a la vista que la filosofía tiene mucho para hacer. Y quiero dejar bien claro que debemos combatir toda visión que pretenda seguir suprimiendo religión, metafísica, conceptos lógicos, lógica formal. Ya vamos en que filosofía del derecho ha sido sustituida por teoría del derecho, con lo cual la parte valorativa y el punto de partida de valores absolutos, la sed, la ambición humana de lograr realizar valores absolutos son prácticamente desterradas de la meditación jurídica, y el derecho se parece cada vez más a un código de procedimientos. Así vamos vaciando el mundo valorativo, por lo cual me permito dar gracias a Dios de haber tenido profesores laicos que nos hacían leer la Biblia, nos hacían leer a los cristianos, nos hablaban de los Upanishads y nos hacían sentir que la filosofía no era un saber abstracto, sino una manera de ir mirando el mundo y de defenderse en la vida. Por esos profesores, de los cuales me hago un deber nombrar a mi inolvidable Carlos Benvenuto, ferreiriano, pero absolutamente abierto. Aprendíamos el cristianismo escuchando a aquel profesor laico. Bueno, me hago un deber nombrarlo, pero uy Dios, que harían falta esos modelos ahora que se habla de reforma de la educación. Lo quería decir con toda la línea. Quisiera tomar algo aquí del doctor Iguú, cómo él iba viendo el cambio actual, ¿no? Y hace poco salió, voy a decir con mis palabras, no voy a hacer de memoria, de un jugador de fútbol que vive en Brasil, y que había tenido formación cristiana por un lado, y él decía, los uruguayos no son no creyentes, son más bien de no iglesia, es lo que se dice por su lenguaje, ¿no? Creo yo que ha sido, porque bueno, una cierta presión cultural, anti-iglesia sin duda, ¿no? Ahora, a mí me preocupa más, digo, claro, que yo quiero la iglesia, pero me preocupa más la desaparición en la enseñanza de
bueno, sí, de la cultura cristiana, católica, ¿no? Yo cuando estaba en ejercicio de obispo, trataba de meterme, hacía la visita pastoral y meterme mucho en escuelas públicas y privadas no católicas, hasta que después se peleaban algunos, cuando se le hicimos empezaron a... Pero en fin, y fui a una, era privada, digamos, cierto medio, alto, y tenía un grupo que era tipo UTU, digamos, no era y entonces, para tener temas con la directora, digo, ¿cómo plantean el tema de Dios? Y me dijo, no sé. Con lo cual yo digo, habría que planteárselo, ¿no? Pero, allá está el profesor de filosofía, pregúntele a él, como si fuera una cosa... Pero en fin, de todo, ya está, al no plantear el tema, y hablé con el profesor de filosofía, que tenía más una hora, un semestre, así que ya estaba en la mínima expresión, era los quintos y sextos, aunque era de una especie de UTU, y me dijo, no, yo en filosofía no planteo el tema de Dios. Y ¿usted cómo enseña filosofía? Digo, el tema, yo no digo ni siquiera qué postura tenga, ¿no? Pero digo, la pregunta, es como, sin Dios, así, no sé lo que digo. Digo, bueno, esa carencia de darle al menos el tema a la juventud es malo, ¿no? Es largarlos con escarbadientes a la vida, ¿no? Creo que eso sí, digo, usted que tendría que estar en por ejemplo, en otros países los modelos laicos o secularizados incluyen la enseñanza de muchas religiones a los estudiantes, e inclusive formas de agnosticismo, de ateísmo, porque es un mundo muy heterogéneo también. Y nuestro modelo, que ha sido tan excluyente desde 1909 de cualquier tipo de expresión, digamos, en ese sentido, se olvida que también la religión tiene una dimensión. Las religiones poseen dimensiones culturales y entonces humanas, valorativas. Entonces también creo que los modelos que, por ejemplo, en Suecia y en otros países que en realidad tratan de que los estudiantes abreven en las diferentes posibilidades de lo religioso, son mucho más ricos. Pero bueno, ese ha sido nuestro modelo histórico. A veces empieza la discusión, pero es una discusión muy todavía que faltaría mucho, porque justamente la radicalización del laicismo uruguayo, sobre todo en el sistema educativo, ¿no? Entonces, ahora también cuando uno lo ve, no es solo en el sistema educativo público, sino que afecta dimensiones de lo privado que tendrían mayor libertad. Y decir, bueno, ¿por qué en un espacio privado, un colegio por ahí que la gente tiene posibilidades, no tener cursos donde le puedan enseñar catolicismo, cristianismo, hinduismo, judaísmo, islam, es decir, diferentes en profundidad y ni siquiera considerar la pertinencia y la relevancia, y después, bueno, muchas veces le pasa a los uruguayos que viajan y hay cuestiones que no entienden por falta de formación religiosa de verdad. Me ha tocado así tener que explicar a otros compatriotas tradiciones católicas, musulmanas, muchísimas, es decir, ¿por qué? Porque no tienen elementos en general para y yo creo que también pensar la reforma sería pensar cómo se puede trabajar estas temáticas sin ser sectarios, sin ser bueno, en fin, de la manera más plural y heterogénea posible. Eso sería una buena cuestión para plantearse. Lo que sí, por ejemplo, ahora yo estoy en el grupo de laicidad de la Universidad de la República y las sensibilidades son claramente diferentes. Ya ese modelo de laicidad jacobina, por ejemplo, anticlerical, eso desapareció. Es decir, ya eso habilita que, por ejemplo, tal vez en poco tiempo se respeten los feriados religiosos en la Universidad de la República. O estuvo a punto de salir y no salió por muy poquitos votos. Es decir, hay otro espíritu, porque creo que también las nuevas generaciones tienen otra relación con lo sagrado, tienen sus búsquedas. En fin, es un mundo muy rico en ese sentido. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Abrimos entonces a preguntas. Por favor, muy concreta la pregunta y a quién va dirigida. Sí. Espiritualidad. Sí.
muchas gracias por todas las intervenciones súper ricas, pero creo que naturalmente somos libres pensadores. Me da la impresión de lo que está pasando en este momento es que no tenemos la oportunidad o no se nos enseña a pensar. Porque si uno entrara a racionalizar, se llega al concepto de Dios o de la verdad absoluta, y no hablando solamente de un Dios que quizás tenga para los católicos una determinada presencia, pero sí de la existencia de algo superior. Pero eso lo podemos encontrar cada uno en nuestro interior pensando. Y creo que eso es lo que está faltando en este momento en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, me tengo que retirar, pero maravilloso. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Juan Ignacio. Voy a elegir al doctor Guzmán y a Monseñor Sanguinetti a ver si pueden contestar esta pregunta. ¿Puede ser que la cierta crisis de existencia humana que vivimos, con la pandemia incluida, haya hecho que esta comunión de espiritualidad universal se dio hoy acá, o sería totalmente independiente de lo que estamos viviendo los seres humanos y esta experiencia que nos ha dejado algo especial? En realidad, la conjunción espiritualista en el Uruguay tiene su origen, como dije al pasar, en los años 1870. Allí hubo sin duda un enfrentamiento entre católicos y no católicos, pero gran parte de los no católicos no eran ni materialistas ni menos relativistas, que de eso no se hablaba en esa época. Había espiritualistas creyentes católicos, había espiritualistas que practicaban otras religiones o meditaban desde otras filosofías. Hoy entiendo que se forma cada vez más una vecindad de los católicos lúcidos y practicantes con los laicos lúcidos y practicantes, cuando unos y otros ven que lo que está siendo arrinconado cada vez más es el espíritu. Lo que está siendo arrinconado cada vez más es el espíritu, no en el sentido de el espíritu de la celeste, o sea, de las ganas, de la cancha, sino en el sentido fuerte que le dan los alemanes a la palabra Geist, o sea, garra, entusiasmo, inteligencia, voluntad, es decir, el hombre entero. Lo que entra en juego hoy es que hay una tesis por la cual la persona es responsable de sí misma, se construye y va hacia algo, que es la persona de la cual habla el artículo 72 de nuestra Constitución, y otra tesis según la cual la persona es nada más que el producto casi obligado, predeterminado por sus circunstancias, encasillado en su estamento o en su clase social, y responde, según algunas doctrinas, solo a los intereses y no es capaz de abrazar ideales. Eso es contrario a esa otra visión espiritualista en la cual podemos coincidir por encima de los límites entre las distintas confesiones. Yo sí voy a cerrar, porque estamos en la hora, como agradecer a ustedes, también a los que estuvieron antes. Este que es el cuarto foro que hacemos. El pasado fue sobre Rodó, y fíjense otro. Los publicamos, no sé si enseguida, porque todos somos medio primitivos, en una página que es SEU, Comisión de Cultura. Hay que meter SEU antes, porque si no mete Comisión de Cultura, hay tantas en el mundo y tantas cosas.
Y bueno, para que siga sembrando. El interés de la comisión, bueno, es justamente, voy a hablar mal, porque no es el tema Dios, sino, en fin, el Dios y su pensamiento entre en la cultura, o se reconozca como un tema cultural. Parece medio cómico, ¿no? Que haya que hacer eso, porque toda la historia está, ¿no? Pero en fin, de todo modo, y creo que el objetivo fue bien logrado en las dos mesas. Y yo iba a pensar ya en ese momento, la ligación también con el arte, ¿no? Y con lo que mostró. El arte tiene las grandes preguntas de vida, muerte y de Dios, ¿no? Así que muy agradecido, por mi parte contento, con la comisión creo que logramos lo que queríamos, da trabajo juntar un grupito, pero lo contamos, algo más, y bueno, esperemos que el año que viene poder hacerlo de vuelta y seguir trabajando. Y bueno, mi postulado es ese, que abrir más. Yo quisiera que la Universidad de la República, a veces, llamar alguna vez un teólogo. Sí, claro. Cuando, sí. Yo doy cursos de antropología de las creencias. Hay otro movimiento, pero igual, a ver, esto depende de muchos actores y de muchas conversaciones. Y también yo creo que de un nivel de madurez que se está dando. Por ejemplo, en las escuelas públicas hay prácticas yógicas, de Reiki. Entonces quiere decir que por ese laicismo, digamos, tan antirreligioso hay evidentemente que sí, como parte de la construcción identitaria en Uruguay, hay una tensión con la Iglesia Católica específica, que no está presente con ninguna otra iglesia, y eso tiene que ver con nuestro proceso histórico de secularización y laicización, que fue muy conflictivo y también con un claro tono anticlerical que fue persecutorio. Pero eso es admitido, digamos. Fue persecutorio. Específicamente anticlerical. Cuando el doctor era ministro y yo era rector de la Facultad de Teología de Proclamación Pontificia, pero quise hacerlo instituto universitario. Bueno, y en el proceso había que reunir la comisión asesora del ministro, ¿no? Yo no voy a decir nombres, pero en fin, un nombre, que lo quiero decir, que era tan contra, sí voy a decir, digamos, la ideología, digo, de ese masónico totalmente, que su voto era que no se podía ni plantear, porque para el Estado no existía la Iglesia Católica, y lo hizo poner en acta, ni votaba. Bueno, pero eso existió. En cambio, el representante de la Universidad de la República dijo dos cosas. En primer lugar, que la Universidad de la República, en su origen, había tenido facultad de teología, así que no podía decir que no podía verlo, ¿no? Y en segundo lugar, que en el mismo decreto del presidente Sanguinetti, entre las ciencias elencadas estaba teología, y no se podía negar la existencia de teología y por lo tanto su nivel universitario. Para ver, esta otra, la tan negativa, tuvo mucho peso y sigue teniéndolo, ¿no? Y hay que liberarse de eso. También las otras visiones se vuelven cada vez más importantes. Sí, pero yo digo que hay que llegar a que pueda haber, bueno, en alguna cosa, una presencia de teólogos. No, sí. Claro, todos. Porque no es que otros cuenten sobre nosotros, sino que la disciplina, yo digo, la nuestra teología ortodoxa, hay que abrirle la puerta. Pero parte del proceso histórico, con muchos prejuicios sobre lo religioso, anticlerical, que fue parte de ciertas tradiciones uruguayas, pero que no son permanentes. Eso se está modificando, está cambiando, no responde a los nuevos reclamos de las nuevas generaciones. Perdón. Y demás. Entonces también creo que va a haber posibilidades de pensar la teología como algo académico, como en cualquier país razonable. Lo que pasa es que, claro, también a veces nosotros nos olvidamos que cuando yo ahora me invitaron para un congreso sobre laicidad en México. Y yo digo, bueno, es extraño porque vengo de uno de los países más laicos del mundo al otro. O sea, nosotros estamos realmente en situaciones culturales muy atípicas, que no van a encontrar en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en cualquier lado. Pero me acuerdo cuando falleció Juan Pablo II, en Cuba hicieron 10 días de feriado, en Cuba. Acá salieron tapas insultantes del Papa en el momento de su fallecimiento.
Entonces, realmente ahí uno dice, bueno, pero acá sí, evidentemente, hay una cultura anticlerical. Persecución por la señora de Vázquez. Sí, todo. Bueno, entonces, hay una cultura anticlerical activa, es cierto, pero también yo creo que hay una nueva sensibilidad social que ve a lo católico y a lo religioso de una manera mucho más porosa y diferente. En Cuba hay oficina de asuntos religiosos, ¿no? Y el único lugar que no hay en Uruguay, hasta en Cuba. El tema es apasionante, creo que hemos logrado lo que creo que pues que fermentar, ¿no? No termina. Así que estamos en la hora. Muchísimas gracias. Bueno, nos damos un aplauso todos, ¿eh?